¿Qué haces, Pedro? Muy bien. ¿Qué sabes de, o qué pudiste inquirir que se pueda contar, o qué intuís acerca de este cruce que se ha profundizado, ¿no? En las últimas horas, entre anoche y ahora mismo, respecto de que sería apócrifo, trucho, el documento presentado por el gobierno de Bolivia sobre la entrega de material represivo al gobierno golpista por parte de Macri. A ver, rebobinemos y despojemos un poco porque es posible que alguna gente no sepa exactamente, tampoco yo sé exactamente qué está pasando, pero rebobinemos un poco. Jueves a la noche, conferencia de prensa 20:30 del canciller de Bolivia, Mayta, donde muestra una carta de agradecimiento del militar Terceros Lara, creo que es el segundo apellido, de material que le llegó de la Argentina, material que no me queda muy claro para qué se usa exactamente, no conozco tanto de cuestiones militares, alguien seguramente me podrá desasnar al respecto, pero está claro que se trata de material de guerra, letal, material que se usa para dispersar manifestaciones, y una carta pidiendo perdón por parte del presidente Alberto Fernández respecto a la actuación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado. A ver, tratemos de despejar un poco, porque hay muchas dudas y hay muy rápido se dice Macri fue un artífice del golpe de Estado. El golpe de Estado fue bastante confuso, no fue lineal, hay muchas dudas todavía de cómo fue. Yo tuve la posibilidad de hablar con actoras que estuvieron involucradas en el mismo día del golpe, cosas que no sabían en ese momento ni Evo Morales ni Álvaro García Linera porque se estaban escapando de Bolivia, lo mismo al día siguiente, algunas de esas personas terminaron en la Argentina refugiadas, por lo tanto hay como una reconstrucción que están haciendo en Bolivia, periodistas bolivianos están tratando de reconstruir qué pasó los días previos al 10, el mismo 10 que cuando los militares le dicen a Evo Morales que renuncie, el 10 que es el golpe de Estado. 2019, recordemos. Sí, perdón, 2019 por supuesto. ¿Qué pasó el 11, qué pasó el 12 cuando asume Yanine Áñez como presidenta de facto? No voy a meterme en la sucesión constitucional o no. Todo eso es muy complejo y hay gente que lo está investigando en Bolivia minuciosamente, con detalles que incluso se me escapan a mí. Ahora bien, la carta de agradecimiento está fechada el 13, Terceros Lara agradece el 13, tiene un sello de mesa entrada el 15. Frente a esto, él está preso por ser parte de Terceros Lara, está preso por ser parte de toda la ingeniería del golpe de Estado. Y ella también. Yanine Áñez, por supuesto, la presidenta de facto. También se le acusa de las matanzas de Sacaba y Sencata que se dieron 15 y 19 de noviembre. Las fechas son importantes, ¿eh? ¿Por qué las fechas son importantes? Porque el abogado Terceros Lara dice, Terceros Lara ese día renunció, se fue, la carta es falsificada. Sobre esto se monta Infobae, Clarín, La Nación. El eje de ellos sigue siendo que no hubo golpe de Estado. Las denuncias supuestas de que habría habido un golpe de Estado, es lo que dice Clarín, no es la línea de quienes apoyan al gobierno, que dicen, bueno, los documentos son reales. Sí pasó que hay una diferencia entre la reacción de la trifecta, Clarín, Infobae, La Nación, subiendo a cabeza de portal la presunta falsificación del documento, ayer a la tarde-noche. Hoy desapareció el tema. Bueno, lo que pasa que de ellos aparecen más datos. Claro, van conociendo ese documento. Primero se conoce lo que publica el gobierno de Bolivia. Entonces, claro, si salió material de acá, eso no lo puede saber Bolivia, lo puede saber Argentina. Por lo tanto, acá está la pregunta, ¿qué sabía la Cancillería? ¿Qué sabía la Gendarmería? ¿Quién tenía el registro de armas? Para que salgan municiones, yo no sé los mecanismos administrativos que tiene que haber, desconozco si tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, si en una situación de emergencia también lo tenés que hacer. El argumento ahora del ex embajador argentino es que en realidad teníamos que proteger la embajada. Suena verosímil, sí, tenían que proteger la embajada en una situación de crisis institucional muy grave. Vos te planteás proteger la embajada.
Si los gendarmes que fueron para ahí fueron para eso, no queda muy claro. Las municiones que fueron para ahí, ayer Gustavo Silvestre en C5N informaba, no eran 40.000, son 70.000. Y además fueron aparentemente, según datos de acá, ¿no? Aparentemente tenían que volver, no volvieron. ¿Qué se hizo con eso? ¿Significa que ese material fue utilizado para la represión del 15 y 19? No lo sabemos. Para eso hay que investigar qué munición se utilizó para reprimir a la gente el 15 y el 19. Eso hay que investigarlo, seguramente se puede comprobar por las heridas de la gente que sobrevivió, por los cartuchos recogidos y los etcétera. ¿Significa esto que Macri sabía lo que se estaba gestando? No queda muy claro. Hay un muy buen artículo de Alejandra Dandán, del Cohete a la Luna, que reconstruye lo que pasó días antes en una reunión en el norte argentino, en Jujuy. ¿Significa que Gerardo Morales estuvo directamente involucrado en ese golpe de Estado? No queda muy claro. Por eso siempre decimos, Eduardo, los documentos son tan importantes. Todo aquello que podíamos especular, ahora te dicen claramente, miren, el gobierno argentino envió armamento. Y ahora lo que hay que investigar, y seguramente conocer un poco mejor, como decía recién, quién dio la orden, quién avaló, quién autorizó, para qué fue, qué se hizo con eso, y la cadena de responsabilidades. 10:31. Pedro, aunque sea como título de adelanto, o cabezas de adelanto, situación en Haití. Parece que el primer ministro, que no es primer ministro, tiene que chocar ahora con un presidente electo por el Senado que no está funcionando. Parece, todo esto parece, que van a pedir tropas de Estados Unidos o de Naciones Unidas, parece, para estabilizar Haití, parece. ¿Es asimilable a un proceso de, vamos a llamarle, africanización lo que vive Haití? ¿O no es comparable con estados? Bueno, si digo estados va a parecer contradictorio con lo siguiente, pero digo Somalia o Libia, que en verdad parecen estados tribales. Sin utilizar la expresión africanización. Claro, que es complicada. Sí hay una descomposición. Pero es una figura, yo entiendo lo que te permite entender rápidamente de que estamos hablando en cuanto a la diferencia que puede haber con Haití, que por lo menos en lo formal venía como teniendo un estado. Sí, pero es tan complicado de explicar. Y es muy jodido. De que mataron a un presidente que gobernaba prácticamente de facto, sin parlamento, con movilizaciones populares importantes, minimizadas muchas veces. Recordar, cuántas veces lo hemos dicho acá con Luispa, que también ha estado en Haití, el país más pobre de América, es una gigantesca villa miseria, Haití, salvo algunos sectores donde vive la gente más pudiente. Vos, Luispa, fuiste después del tsunami. Claro, del terremoto. Igual que del terremoto. Justo después del terremoto, y de hecho te iba a preguntar, Pedro, si las Naciones Unidas efectivamente se fueron, porque estuvieron muchísimos años. La famosa MINUSTA. Claro, porque mencionaste que las llamaban nuevamente. La noticia en todo caso es que en algún momento se fueron. La MINUSTA creo que cambió de nombre, quedó una pequeña representación que habían traído el cólera. No, es todo lo terrible, lo negativo que puedas pensar políticamente está ahora. En estos últimos años crecieron bandas armadas que nadie sabe quién las controla. Cuando Luis y yo estuvimos... Con mayor potencia que el ejército mismo, que creo que no son más de 500 personas. Puede ser. Cuando Luis y yo estuvimos en diferentes momentos, todavía esas bandas armadas no eran tan importantes. De hecho, contrariamente a lo que se difundía de un país extremadamente violento después del terremoto, no era así. Decenas de ONGs que hicieron millones. Esto fue denunciado especialmente en el Reino Unido. Se montaban ONGs para ayudar en Haití. Cuando vos montás una ONG en Haití, como todo es complicado, necesitas 4x4 para desplazarte, necesitas oficinas. O sea, vas consumiendo mucho del dinero que te dan para la reconstrucción, para construir tu infraestructura, para que vayas a reconstruir. Un delirio, es muy difícil de explicar y no tenemos ni tiempo para entrar en los detalles. Hay una muy buena nota de Bárbara Ester en Nodal, para quien quiera realmente profundizar un poco en la historia de esto. Lautaro Rivara, que está ahora en Haití también. Es muy complejo, pero siempre tenés la sensación, lo hemos conversado muchas veces, Eduardo, estamos sobre el info, creo, que decís, no hay manera de salir de esto. Siempre los vienen a ayudar, ¿no? Supuestamente.
También Estados Unidos en el 2015, cuando mataron a un presidente, entró para ayudar, se quedó 19 años. La primera nación libre de América, dicho sea. Siempre recuerda, a propósito, se van a cumplir 20 años de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Ahora se están retirando las tropas de los Estados Unidos, ya dejaron la base de Bagram, donde tuvieron como 100.000 soldados, se retiran, entraron para destruir a los talibán, los derrocaron, se va a Estados Unidos. ¿Quién vuelve? Los talibán. Salud a los uruguayos que con una cantidad de firmas cercanas a las 800.000, no, está bien, si es cantidad cercana, han logrado que se promueva una consulta popular para derogar lo que se llama la Ley Única de Confirmación, que ¿cómo la explicaríamos? Ley de urgente consideración, ¿no? ¿Qué dije? La LUC. La LUC. La LUC, como la llaman. Bueno, tiré cualquiera. La LUC, no importa, es una sigla. La Ley Única de Confirmación, 135 artículos de esa ley, ¿y cómo se la denominaría? La ley que quiere reintroducir o abrirle el camino a manifestaciones neoliberales. Una serie de reformas neoliberales. En línea genérica, no vas a entrar a explicar cada uno de los decretos, pero sí es muy importante este mecanismo que existe en el Uruguay durante la consulta popular. Tenés que laburar mucho, tenés que conseguir, ¿cuánto es del padrón? 20. El 30%. 30%. Algo así, 30% del padrón, mostrar documentos, creo que tenés que poner también el dedito, o sea, tenés realmente muy, muy complicado para conseguirlo, no es la primera vez que lo consiguen. No, pará, y lo consiguieron, con el gobierno en contra, con los Claro. medios en contra, en pandemia, laburando, militaron, Eso es el la Frente verdad, Amplio. muy, Eso muy es el Frente emocionantemente, Sí. muy emocionante. Y bueno, ahora hay que ver cómo avanza, porque también se puede perder. Esto, Claro. lo que haces es, ya perdieron alguna, es juntar firmas para la consulta. Que a mí siempre me pareció un mecanismo muy interesante, que un país pueda tener la posibilidad de revocar mandatos, consultas, como hizo Chávez en su momento en Venezuela, el tan denostado Chávez, es ser el único presidente que arma una constitución de cero, introduciendo una consulta para que lo puedan destituir. Es insólito, ¿no? Pero bueno, eso existe en la Constitución de Venezuela y existe en la uruguaya, así que sí, es muy importante lo que pasa en Uruguay. Y hablando de emoción, la de la presidenta de la Convención Constituyente de Chile, ¿no? Elisa Loncón, la Convención Constitucional, el fin de semana pasado, la derecha chilena no sabe cómo responder a esto. Ya están respondiendo, quitándole instrumentos técnicos para que la Convención Constitucional no pueda trabajar. No tienen computadora, las oficinas están sucias, los baños no funcionan. Están trabajando en el antiguo Congreso en Santiago. Estaba la propuesta de mudarse a la Universidad de Chile. Recordemos, tienen que elaborar una constitución de cero. De cero. No es retocar la existente, que fue lo que se hizo durante estos últimos 30 años. Elaborar una de cero, y la derecha está en minoría. Haber nombrada como presidenta de la Comisión Constitucional a una mujer mapuche y doctora, Ajá. y doctora, fue académica, también fue algo muy, muy importante, doctora en humanidades. ¿Perú tiene presidente? No. Vas a pisar el topo otra vez, pero por más que sonoramente haya quedado destacado, ¿por qué Perú no tiene presidente? Porque acá apelamos a la rigurosidad informativa, Eduardo Aliberti, es parte de lo que nos enseñaste siempre. Perú formalmente no tiene presidente porque la Junta Nacional Electoral, que es el organismo que tiene que determinar, se terminaron de juntar los votos, se terminaron de revisar las apelaciones, y ahora decimos, el presidente electo José Pedro Castillo, esto no ha sucedido. Perú no tiene todavía presidente, que es el objetivo de la derecha. Estamos a 10, tiene que asumir el 28. Si no se llega en lo formal a designarlo, hay que convocar a nuevas elecciones, que es lo que busca la derecha.